La cultura de la muerte, también llamada cultura antivida. En esta ponencia nos enteraremos qué es y en qué consiste. ¿Qué es la cultura de la muerte? Son las motivaciones ideológicas y su expresión en el campo de la práctica cotidiana que llevan a una sociedad en un tiempo determinado a producir un cambio cultural, al punto de llegar a ver lo que antes era sin duda considerado como un homicidio y nadie se hubiese atrevido a defenderlo, hoy día es esgrimido como un derecho incuestionable. ¿Cómo puede haber gente que trabaje arduamente en la promoción de la cultura de la muerte? ¿Y qué los motiva a tal acción? Motivaciones ideológicas: la eugenesia, las teorías de la superpoblación, el feminismo, el hedonismo, el ecologismo radical. La eugenesia, del griego eu, que quiere decir bien, y genesia, que quiere decir engendramiento. Consiste en la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana, también llamada la teoría del superhombre. Busca engendrar una especie fuerte, inteligente y resistente a enfermedades, apta para la guerra y el trabajo. Se considera como padre de la eugenesia al científico inglés Charles Darwin, también el padre de la teoría de la evolución, debido a su libro El origen de las especies. Las teorías de la superpoblación. En su ensayo escrito en 1798, el reverendo anglicano Thomas Malthus desarrolló teorías alarmantes sobre el crecimiento de la población en el futuro y la encrucijada del agotamiento de los recursos para abastecer a tal cantidad de población, lo que obliga a un necesario control poblacional. El tiempo se ha ocupado de desvirtuar los cálculos de Malthus, pero sus teorías siguen impregnando la acción política de muchos organismos internacionales. Por ejemplo, la ONU realizó 4 conferencias de población en el siglo XX. En términos sencillos, la teoría de Malthus asegura que al pasar el tiempo, a mayor población, habría mayor agotamiento de recursos y por lo tanto la especie humana se extinguiría. Aquí podemos ver una gráfica donde la línea producción se mantiene constante y la línea población se va aumentando desproporcionalmente sobre la producción, lo que traería un agotamiento de productos y por lo tanto la extinción de la especie humana, al estilo de los dinosaurios. El reverendo Thomas Malthus fue un clérigo, ministro de la Iglesia de Inglaterra, el cual en su libro Ensayo de los principios de población estableció sus teorías de la superpoblación, por lo cual se le considera padre de esta teoría. El feminismo, particularmente su versión del llamado feminismo de género, o también como lo conocen algunos como feminismo radical o feminismo extremo. Tiene muchos eslogans, entre ellos podemos citar algunos como no existen los sexos sino diferentes orientaciones sexuales, la mujer es dueña de su cuerpo, promueve la anticoncepción, el aborto, la misandria y el homosexualismo. Para el feminismo radical o extremista, las diferencias de género son construcciones sociales perpetradas por los hombres para mantener su dominio sobre las mujeres. La mujer es vista siempre como una víctima, mientras que el hombre es visto como un victimario al que hay que vencer. Incineremos al patriarcado, decía el cartel usado en una marcha feminista en Barcelona el 8 de marzo del 2017. En los últimos años se ha visto a este movimiento involucrado en daños a la propiedad ajena, incendio de catedrales, incluso algunos edificios considerados patrimonio de la humanidad. Hay quienes consideran a la enfermera
Margaret Sanger como fundadora del feminismo radical, quien fundó la Liga Estadounidense para el Control de la Natalidad en 1921. En 1934 habló ante el Comité del Senado para defender la legislación federal sobre el control de la natalidad en Washington. El hedonismo, del griego hedón, que significa placer, es una doctrina moral que establece la satisfacción como fin superior y fundamento de la vida. Su principal objetivo consiste en la búsqueda del placer, simple y natural, que pueda asociarse con el bien, evitando el dolor. El placer es el único y supremo fin. En su versión extremista, el hedonismo radical sostiene que todos los placeres físicos deben ser satisfechos sin ninguna restricción. En la antigua Grecia existían dos escuelas clásicas de hedonismo: Epicuro de Santos por un lado y Aristipo de Cirene por otro, quien fuese este último discípulo de Sócrates y fundador de la escuela cirenaica. El ecologismo radical es una corriente extremista de la ecología, donde el ser humano no solo pasa a segundo plano, sino que se convierte en un enemigo de la Tierra. El hombre es el cáncer de la Tierra, reza uno de sus postulados. Mikhail Gorbachev, expresidente de la Unión Soviética y presidente de la Cruz Verde Internacional, afirma: la Carta de la Tierra reemplazará el Decálogo de los 10 Mandamientos y establecerá una nueva ética para un nuevo orden. Mikhail Gorbachev fue el último presidente de la ex Unión Soviética. Factores no ideológicos y complementarios de la cultura de la muerte. El interés económico. La industria de los laboratorios es la de mayor dimensión en el mundo, más grande inclusive que el petróleo y los automotores. Esto nos da una idea de los intereses que pueden movilizarse tras la cultura de la muerte, sin contar lo redituable de la industria del aborto, la disminución de costos que genera la eutanasia. Poder político y estratégico. Gran parte de la acción de los países llamados desarrollados sobre el conocido tercer mundo responde a intereses de dominación y a sometimiento de la hegemonía de unos sobre otros. Grupos de presión. Son pequeños grupos políticos, comunidades o grupos sociales. Ejemplos: la comunidad homosexual, Ku Klux Klan, neonazis, sectas o grupos religiosos, organizaciones de índole anarquistas y muchos otros sectores que, llevados por sus propios intereses y objetivos, encuentran aquí una poderosa estructura, la cual a cambio de su aporte puede darle un importante salto a su lucha particular. Evolución histórica del movimiento eugenista antivida. En el siglo XIX, Charles Darwin crea la teoría de la evolución. Si las especies se transforman por selección natural, hay razas superiores y razas inferiores. En 1907, Indiana, Estados Unidos, fue promulgada una ley de esterilización obligatoria para idiotas, madres solteras, enfermos mentales, criminales y chicos con problemas de conducta. En 1912, en Londres, Reino Unido, se realiza el primer Congreso Internacional de Eugenesia, seguido por otros dos en 1921 y 1932. En 1916, en Estados Unidos, Margaret Sanger abre su primera clínica. Pregona: los seres sanos deben procrear abundantemente y los ineptos deben abstenerse. Este es el principal objetivo del control de la natalidad. En 1921, en Estados Unidos, se funda la Liga Norteamericana para el Control de la Natalidad, Birth Control. En 1924, en Estados Unidos, el presidente Calvin Coolidge sanciona el Acta de Restricción Migratoria, que consideraba racialmente inferiores a los polacos, negros, griegos
irlandeses, orientales, es decir, asiáticos, y a otros europeos del sur y del este, y como racialmente superiores a los ingleses, alemanes, escoceses, daneses, suecos y a franceses no católicos. Calvin Coolidge fue el presidente número 30 de los Estados Unidos. Gobernó desde 1923 hasta 1920. En 1933 triunfa el nazismo en Alemania. En 1942, en Estados Unidos, Birth Control cambia su nombre a Planned Parenthood, paternidad planificada. En 1949, en Reino Unido, organizaciones eugenistas de todo el mundo fundan el Comité Internacional de Paternidad Planificada. En 1952, en Bombay, India, el Comité Internacional de Paternidad Planificada cambia su nombre a International Planned Parenthood Federation. IPPF, sin duda la organización más influyente y mejor financiada del mundo. En 1956 aparece el criptoeugenismo, es decir, cambiar las frases de superioridad racial o predominio genético, maquillarlo con el nombre de planificación familiar. En 1973, en Estados Unidos, la Sociedad de Eugenesia Americana cambia su nombre a Sociedad para el Estudio de la Biología Social. En 1974, Estados Unidos, se elaboró el Memorándum sobre Seguridad Nacional número 200, o mejor conocido como Informe Kissinger. En resumen, el Informe Kissinger dice lo siguiente: los Estados Unidos otorgan préstamos y ayuda financiera a los países bajo la condición de aplicar políticas de control natal, apelando a el derecho del individuo a determinar libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos, y b. el desarrollo fundamental, social y económico de los países pobres. Kissinger informaba a la presidencia que los países más problemáticos en cuanto a la creciente tasa de natalidad eran India, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México, Indonesia, Brasil, Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía, Etiopía y Colombia. En al menos 5 de estos países, Estados Unidos sentó bases militares. Henry Kissinger fue el creador del Memorándum 200 cuando era secretario de Estado de Estados Unidos. Su plan, su política, su informe sigue ejerciendo la política de Estados Unidos y del mundo hasta nuestros días, hoy en la actualidad. Enemigo oculto. El Proyecto Negro de 1939. La propuesta era la de contratar a 3 o 4 pastores negros con buena experiencia en trabajo social y con facilidades de comunicación para que recorrieran el sur predicando el control de la natalidad. La motivación racista quedaría así oculta tras una nueva motivación religiosa. Para los años 50, las iglesias metodistas promovían el uso del DIU. Los negros representan hoy el 11% de la población de los Estados Unidos y el 32 al 43% de los abortos. Antes de 1930, todas las iglesias se oponían a la contracepción. Educación sexual en escuelas. Distribución de anticonceptivos sin consentimiento de los padres. Cosechar dinero público, donaciones del gobierno y de otras organizaciones no gubernamentales. Controlar los medios de comunicación. Buscan aliados, médicos, cleros, políticos, docentes, psicólogos, trabajadores sociales, etc. Aplicaciones de la eugenesia. Aborto terapéutico, salvar la vida de la madre. Interrupción voluntaria del embarazo, igual a legalizar. Aborto provocado involuntario mediante anticonceptivos. Ejemplo,
la píldora del día siguiente. Fecundación in vitro. Se fertilizan varios óvulos, solo uno se salva. Esterilización forzada. Estados Unidos, Rusia, Suecia, Alemania nazi. La eutanasia, ejemplo Bélgica y Holanda. Injerencia del Estado en la familia, como en China. El proyecto del genoma humano, el sueño dorado de la eugenesia. Se alzó en Egipto un nuevo rey y dijo a su pueblo: mirad, los israelitas son un pueblo más fuerte y numeroso que nosotros. Tomemos precauciones contra él, para que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra se una también él a nuestros enemigos para luchar contra nosotros. Éxodo 1, 8-10. Lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres de bien no hagan nada. Edmund Burke. Les he dado a elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan, pues, la vida. Existen empresas y personajes multimillonarios que financian este monstruoso engranaje ideológico. Entre ellos está la familia Rockefeller, Bill Gates, Ted Turner, el Banco Mundial, el FMI, el BID, la ONU, Nike, Reebok, Ford, etc.